central de la laringe, que se modifica bastante en su forma y en su tamaño debido a acciones musculares, ¿sí? A las acciones de los músculos. Principalmente estos que están marcados acá son los principales responsables de que esa hendidura de la glotis se dilate, que se haga bien amplia, que tenga un tamaño, inclusive se ha documentado en el caballo principalmente, no ocurre en otras especies, pero en el caballo se ha visto que inclusive puede llegar a tener un diámetro mucho más grande, o por lo menos un poco más grande, que el diámetro de la tráquea. La tráquea es lo que está más atrás, ¿no? Lo que sigue más atrás, más a caudal. Bueno, entonces, estos cricoareteras dorsales son importantes porque van a permitir que la glotis, o la hendidura de la glotis, cambie. ¿Ven acá? Esto está sacado de un libro en inglés, por eso dice RG, significa hendidura de la glotis, nada más que en inglés. No, bueno, en realidad no es en inglés, es en latín. Rima glotidis es la hendidura de la glotis en latín, ¿sí? En latín. Bien, miren la forma que tiene acá, casi como un rombo, más o menos ovalado, casi romboidal. Bueno, esto cambia o puede cerrarse, como en este caso. Acá es momento previo a que el animal trague, se cierran los aritenoides, se cierran las cuerdas vocales para que no ingrese nada, además se va a mover la epiglotis también, no está en esta imagen, pero la epiglotis, esta estructura que estamos viendo acá, esto es la epiglotis, va a terminar de cerrar, ¿no es cierto?, en el momento cuando el animal traga. Pero cuando el animal ejercita, se modifica. Ven que en vez de tener una forma ovalada o casi romboidal, tiene prácticamente una forma más o menos circular. Inclusive puede dilatarse mucho más de lo que estamos viendo acá. Entonces, para eso existen los músculos, principalmente estos que estamos mencionando, que son los cricoaritenoideos dorsales. Bien. Bueno, hay muchas imágenes, van a ver que son bastante repetitivas. Acá marqué, voy a borrar porque si no, no se entiende. Vamos a borrar músculo. Bueno, ahí aparece otro cartílago que ya mostramos, que es el cartílago tiroides. Todo esto es tiroides. Todo esto es tiroides. Sigue del otro lado, se continúa del otro lado con un aspecto igual al que estoy tratando de marcar, ¿sí? Es un cartílago impar, el cartílago tiroides, es un cartílago hialino, no es elástico, es un cartílago que se encarga de formar gran parte de las paredes laterales de la laringe y además de formar también el piso de la laringe, acá abajo, ¿sí? Forma una parte importante del piso de la laringe y de la pared lateral de la laringe. Este cartílago tiroides en los animales viejos se puede llegar a osificar, se puede poner prácticamente, sobre todo en algunas partes del cartílago tiroides, se pueden transformar prácticamente como en hueso. Pero eso tiene que ser un animal realmente muy, muy viejo. Entonces, este es el cartílago tiroides, del otro lado se continúa, no es un cartílago par, sino que es impar, donde se repiten prácticamente las mismas partecitas de un lado que del otro. Acá abajo ya vamos a ver, en otras imágenes donde está descrito puntualmente este cartílago, eso que sobresale hacia ventral, en el caso del humano, sobresale hacia, digamos, la parte, bueno, no me sale el nombre ahora, no es dorsal, sino que sería más bien ventral, hacia adelante. Eso es lo que sobre todo en el macho sobresale bastante, se llama prominencia laringea. La prominencia laringea es lo que en el humano denominamos la nuez de Adán o la manzana de Adán. Bueno, eso que sobresale del cartílago tiroides es un rasgo principalmente muy característico del cartílago tiroides del humano, la prominencia laringea, y sobre todo del macho, ¿no? Del macho. La hembra rara vez sobresale, generalmente es una característica que es muy sobresaliente en el caso del macho.
Bueno, y el último cartílago, que ya lo mencionamos indirectamente, que está pegadito a la tráquea, que no se ve no se ve en todas sus partes, porque hay una porción que está tapada, es el cartílago cricoides, que está con el número 3. ¿Sí? Este es un cartílago también impar, es un cartílago impar, que tiene una forma de anillo, de los anillos de sello que se usaban antiguamente para marcar y cerrar las cartas. Cuando se marcaba una carta, se le ponía lacre, digamos, de plástico, que son unas barritas de plástico, y se sellaba ese plástico caliente, derretido, se le apoyaba un sello con la insignia X, ¿no es cierto? Cualquiera, pero tiene un aspecto muy similar a ese tipo de sellos que se usaban antiguamente para cerrar las correspondencias. De ahí viene el nombre de cartílago cricoides, porque se parece a un anillo de sello. Que ustedes son muy jóvenes para conocer eso, creo, ¿no? Pero por ahí lo habrán visto en alguna película. Donde antes se compraban unas barritas de plástico, se quemaban, o sea, eso se derretía, ese plástico derretido después se le ponía una marca ahí, quedaba cerradita, muy prolijita y paqueta la carta. Bueno, ahí tenemos el cartílago cricoides, una parte del cartílago cricoides visto desde arriba, desde dorsal, esto se llama el arco del cricoides. Acá estamos viendo partes del tiroides, del cartílago tiroides, que forman, acá se nota bien cómo se encarga de formar las paredes laterales de la laringe. Ven que vienen por los costados. Acá hay una parte del cartílago tiroides, ahí está la otra parte del tiroides, y acá a dorsal se ve los dos, no todas sus partes, pero se ven los dos cartílagos aritenoides, ¿sí? Que parece como una mariposa. Cuando lo vemos desde arriba, sin la mucosa, sin los músculos y demás, parece como si fuesen las alas de una mariposa. Y el que está bien arrostral, o bien acraneal sería, es el cartílago epiglótico, o cartílago epiglótico. Bien, acá estamos viendo una imagen rostral, no es dorsal como la que vimos recién, sino la estamos viendo como de frente, la laringe, pero más o menos lo mismo. Acá se ve proceso corniculado del aritenoides del lado derecho, el cuernito del aritenoides izquierdo, la forma típica que tiene la epiglotis, con esa forma como de lengüeta. Ahí hay un pliegue que conecta la epiglotis con los aritenoides, eso es un pliegue membranoso, un pliegue de mucosa, que conecta la epiglotis con los aritenoides. Eso es lo que va a formar, todo esto va a formar lo que sería la entrada a la laringe. La entrada a la cavidad de la laringe la forman la epiglotis, ¿sí? La epiglotis, los procesos corniculados de los aritenoides, que acá se ve bien cómo se juntan formando como una B corta invertida, y además este pliegue que conecta aritenoides con epiglotis. Comúnmente ese pliegue se suele llamar porque vienen de los aritenoides, ariepiglóticos. Son pliegues de mucosa. Entonces todo eso forma la entrada a la cavidad de la laringe, denominada así, de esa manera, entrada laringe. O también la van a encontrar con el término en latín, denominado aditus laringe. ¿Qué significa eso? La entrada de la laringe. Bueno, acá tenemos distintas partes de la epiglotis. Fíjense que acá el título va describiendo cada uno de los cartílagos. Ya vimos la forma que tiene, se le describe una base, que es esta parte más ancha, el vértice, los márgenes o bordes laterales que tiene la epiglotis, ¿no es cierto? Y después tiene una superficie que está más cerquita de la lengua, por eso se llama superficie lingual, y otra superficie cara que está vinculada a la entrada de la laringe, denominada cara laringe. Son partes descriptivas, ¿sí? Son partes descriptivas de la laringe. Acá está el aritenoides, ¿sí? Más o menos lo que intenté hacer en la primera diapositiva, seguir con línea de puntos hasta donde llegaría, y acá están marcados nuevamente los tres procesos o tres partecitas importantes que tiene, ¿ven? El 1,
el 3 y el 4. El número 2, bueno, también es una partecita, pero me gusta por lo menos que quede claro al menos estas tres partes. El proceso corniculado, el proceso vocal, que está acá, que no se alcanza a ver porque está tapado por el cartílago tiroides, y el proceso muscular, que es donde se va a fijar el músculo cricoaritenoideo dorsal. ¿Sí? Bueno, ahí estamos viendo la imagen de la misma imagen que mostré anteriormente, donde se nota bien la forma de los dos aritenoides, desde dorsal, como se juntan en la línea media y pareciera como si fuese una mariposa, las alas de una mariposa. Bueno. Y esto es parte del cartílago tiroides, el más grande de todos los cartílagos, el que se encarga de formar gran parte de lo que son las paredes laterales de la laringe, forma también parte del piso, aunque no es un piso completo. Después, no sé si tengo una imagen, la verdad que no me acuerdo, a ver si está la imagen, creo que no, no lo tengo. Pero tendría que agregarlo eso en algún momento porque es algo importante. Pero el cartílago tiroides no se alcanza a ver, pero, digamos, solamente tiene un cuerpo, justamente donde está esta prominencia laringea, pero acá, esta parte más caudal, está abierto, es decir, tiene una escotadura, tiene una especie de escote que se ve ventralmente. En este tipo de imágenes lamentablemente no se nota, pero bueno, la lámina del cartílago tiroides, la lámina derecha, que tiene esta forma romboidal, en la parte ventral, justamente acá abajo, está abierto. Hay una membrana solamente, hay un tejido blando que une, une la lámina derecha con la lámina izquierda. Pero no la tengo, lamentablemente. Tendré que buscarla en algún libro y agregarla, porque no la tengo. Esa hendidura que queda ahí abajo, que está rellenada por una membrana, es un lugar que también se puede usar en las cirugías de laringe, para acceder al interior de la cavidad. No es el único lugar, pero se puede utilizar para acceder al interior de la laringe cuando tienen que hacer algún tipo de cirugía. Las cirugías de laringe se hacen con cierta frecuencia en los equinos, porque hay un montón de patologías de la laringe. Ya las van a estudiar, cuáles son las más frecuentes. Si nos da el tiempo vamos a mencionar tal vez una de las más estudiadas, de las patologías de la laringe más estudiadas, que tiene una base, digamos, una causa, un origen, como quieran llamarlo, de tipo neurológico, es decir, un problema neurológico que desencadena una falla en el funcionamiento de la laringe. Pero bueno, acá abajo, aunque no se vea, hay una separación entre una de las láminas, ¿ven? Esto es una lámina, es la que tiene toda esta forma así media de rombo. Bueno, la lámina derecha del tiroides se junta con la lámina izquierda mediante una membrana que está acá abajo que no se alcanza a ver, por el tipo de imagen que estamos observando. Bien, y acá de nuevo aparece esta prominencia, esto que dijimos que es una característica muy notable en el caso del humano y en el caso del varón, ¿no es cierto? Esto no está bien desarrollado, esa prominencia, la nuez de Adán no se ve generalmente en la mujer. Bueno, después tiene algunos otros detalles, ¿no? Acá tenemos un pequeño cuernito, se le describen dos cuernos, el cuerno caudal y el cuerno craneal o rostral. Bueno, eso permite, ¿no es cierto?, de alguna manera conectarse con el hioides, con ese conjunto de huesos, y este de acá, este cuernito que está más atrás, es el que permite articularse con el cartílago cricoides, que es todo este cartílago que se ve acá atrás. Todo eso es cricoide. Bueno, ahí justamente está la articulación cricotiroidea. Cricotiroidea. Bueno, justamente donde está el número 2 y donde se va a formar la articulación entre el cricoides y el tiroides.
Bueno, y hay otro detalle ahí, qué sé yo, no sé si mencionarlo, pero hay un pequeño orificio que se ve muy poco, a ver si hay otra imagen. No, hay un pequeño orificio ahí, no sé si se alcanza a ver, hay un pequeño orificio justamente en ese lugar. Por ese orificio se va a meter, va a ingresar hacia el interior de la laringe y se va a desparramar. Se va a desparramar en toda la mucosa interna que tiene la laringe. Por ahí se mete una rama nerviosa, una rama de un nervio que es el que va a estar involucrado en el proceso de la tos. Es decir, cuando alguna partícula toca la mucosa o está muy irritada la laringe, o está muy irritada, o hay excesiva cantidad de moco, que también puede ser, que hay mucha cantidad de moco en la laringe, se estimula esa rama nerviosa, esa rama de un nervio que se mete justamente por ahí, y al estimularse esa rama nerviosa, va a llevar todo un impulso hasta el cerebro, y eso va a generar la tos. Es decir, la expulsión, ¿no es cierto?, de gran cantidad de aire con fuerza para tratar de sacar esas partículas que estén ahí adheridas a la mucosa, ya sea moco, ya sea alguna partícula extraña o demás. Bueno, justamente por ese pequeño lugar es por donde ingresa una rama involucrada en este proceso, en este mecanismo reflejo que se llama el mecanismo de la tos. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahí? Porque yo me embalo y no sé si se entiende, si ya se fueron todos, si hay alguno ahí anotado. A ver. Sí, profe, vamos bien. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Se entiende más o menos hacia dónde? Vamos perfecto, profe. Bueno, Súper me alegro. bien. Bueno, ahí estamos entonces. Bien, ahí estamos entonces. Acá hay otras imágenes, que es más o menos lo mismo, ya lo describimos. Este cartílago no vamos a entrar mucho en detalle, es un cartílago, el último de los cartílagos de la laringe, es un cartílago impar, es un cartílago hialino, está estrechamente conectado a la tráquea, aunque no en todo su recorrido. ¿Por qué? Porque ventralmente, acá abajo, no tengo tampoco la imagen, pero acá empezaría la tráquea. Bueno, se me va, no puedo marcar ahí el contra de la pantalla, pero acá empezaría el primer cartílago de la tráquea. La tráquea son un montón de cartílagos en forma de anillo, no completos, no son completos, solamente las aves tienen cartílagos traqueales completos, y todo, entero, toda la vuelta, pero los mamíferos tienen una parte abierta, ese cartílago en la tráquea, esos cartílagos en la tráquea tienen una porción abierta en la región dorsal. Cada uno de los cartílagos está incompleto, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, acá estaría aproximadamente el primer cartílago traqueal, el primer cartílago de la tráquea. Entre el cricoides y el primer cartílago de la tráquea también hay una membrana elástica uniendo, ¿sí? Hay una unión ahí mediante una membrana de tipo elástica entre tráquea y cartílago cricoides, ¿sí? No es una unión ahí perfecta entre una cosa y la otra, sino que hay una pequeña separación y hay una membrana que se llama cricotraqueal. Cricotraqueal porque, bueno, está vinculando estas dos partes, el cartílago cricoides y el primer anillo de la tráquea. Por eso esa membrana que queda metida entre medio, que es de una membrana elástica, que va a permitir también que la laringe se movilice de manera completa, se llama membrana cricotraqueal. Cricotraqueal. Bueno, el cricoides tiene también sus partecitas, por lo menos saber que tiene un arco, que es todo esto, que forma la parte ventral de este cartílago en forma de anillo, y la lámina, que está marcada con el número 3, la lámina y el arco. Lámina y arco son las dos partes más importantes, y desde la lámina del cartílago cricoides es donde va a surgir el músculo crico-aritenoideo dorsal. ¿Sí? Crico-aritenoideo dorsal.
Bueno, acá estamos viendo una de las partes tal vez más complejas de la cavidad de la laringe, ¿sí? Que ya vimos que va a modificarse bastante su forma y su tamaño. Ahí está marcada con el número 1 la hendidura de la glotis, que generalmente en los libros de anatomía, bueno, ya en los libros más nuevos de anatomía veterinaria, suelen traer imágenes endoscópicas, ¿sí? Pero en general los libros de anatomía mencionan a esta parte de la cavidad de la laringe, o la describen como una zona muy estrecha, de tamaño muy pequeño, con una forma más o menos romboidal, como la que está acá señalada en línea de puntos amarillo, pero eso en realidad es una descripción hecha a partir de cadáveres, ¿sí? Y no digo que está mal describirla de esa forma, pero en el animal en vivo, esta hendidura de la glotis se modifica bastante, ¿sí? Se modifica bastante, y eso ya quedó más que evidente cuando observamos estas imágenes, ¿sí? Cuando observamos estas imágenes, la endoscopía, como se denomina, que es algo muy utilizado, ¿no es cierto?, en medicina veterinaria y ni hablar en medicina humana, nos demuestra que la hendidura de la glotis, o esa rima glotidis, como se la describe en el latín, es una parte de la cavidad de la laringe que no tiene siempre esa forma de rombo, sino que se va modificando, ¿no? O puede estar mucho más cerrada, como en este caso, o puede estar realmente muy dilatada, cambiando notablemente esa forma de rombo y transformándola en una forma más circular o más ovalada, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que se denomina hendidura de la glotis, ¿sí? La hendidura de la glotis. ¿Cómo se forma esta hendidura de la glotis? O también llamada, como acá está el nombre en latín, la rima glotidis. ¿Quiénes participan en la formación de esta hendidura de la glotis? Bueno, nuevamente van a participar los cartílagos aritenoides, ¿sí? La parte interna de los cartílagos aritenoides, formando la parte más dorsal de esta hendidura, y ventralmente, acá no se ve muy bien, bueno, está con el número 3, pero ventralmente o ventrolateralmente, termina de formarse esta hendidura por estas estructuras que están marcadas ahí con el número 3, denominadas cuerdas vocales, o también llamado pliegues vocales, ¿sí? Cuando uno dice pliegue o dice cuerda, está haciendo referencia a la misma estructura. Es lo mismo, es decir, pliegue vocal o cuerda vocal. Recuerden que la cuerda vocal o pliegue vocal está formado por tres cosas. Un ligamento, que es un cordoncito fibroso, bastante elástico, un músculo, que está íntimamente vinculado, y además todo tapizado por la membrana mucosa. Todo eso forma la cuerda vocal, o también llamada pliegue vocal, ¿sí? Entonces acá estamos viendo la cuerda vocal del lado derecho, la cuerda vocal del lado izquierdo, el aritenoides izquierdo y el aritenoides derecho. Entonces, esto forma en su conjunto, los dos aritenoides y las dos cuerdas vocales forman lo que se denomina hendidura de la glotis, o también llamado rima glottis, que es el nombre en latín, ¿sí? Bueno, esta parte, que es la parte descrita en los libros de anatomía como la porción más estrecha por donde tiene que pasar el aire, ya vimos que va a cambiar bastante su forma y su tamaño dependiendo de las necesidades fisiológicas. Cuando uno está en reposo, bueno, eso se mantiene abierto, ¿no es cierto?, muy poquito, porque con eso es suficiente para dejar entrar y salir el aire. Ahora, si uno empieza a hacer ejercicio, sobre todo ejercicio, digamos, de larga duración, que es un ejercicio que se denomina de tipo aeróbico, donde la glucosa ahí tiene que metabolizarse mediante las vías, ¿no es cierto?, de oxidación y demás, bueno, ahí ya esto va a cambiar, se va a dilatar mucho, va a permitir que el aire pase, ¿no es cierto?, sin problema, o tratando de que pase sin dificultad, entonces ahí va a modificarse bastante
el diámetro y la forma de la hendidura de la glotis. Bien. Bueno, acá tenemos un conjunto de músculos bastante complejos. No vamos a entrar en muchos detalles, pero la laringe tiene músculos extrínsecos, que son aquellos que van a llegar a la laringe desde otros lugares. Van a comenzar desde una región y van a terminar en la laringe. Por ejemplo, acá tenemos uno, este es el esternotiroideo, que está con el número 17. Después hay muchos musculitos ahí que vinculan el hioides con la laringe, como el número 10, por ejemplo, ¿ven? El tiroideo. Bueno, esos músculos son músculos que se van a encargar de movilizar toda la laringe de manera completa. La laringe se puede mover un poco para atrás y también se puede mover un poco para adelante. Eso también va a depender de las necesidades de aire, que van a permitir que pase también más o menos aire, también van a modificarse de acuerdo a cómo cambie la posición de la cabeza. Bueno, son músculos que comienzan de otro lugar y terminan en la laringe. Esos son los músculos extrínsecos. No nos interesan demasiado, lo que sí más por ahí le remarcamos y pretendemos que ustedes le den un mayor estudio, son los músculos intrínsecos de la laringe. Son esos músculos que comienzan de un cartílago y terminan en otro. Así como vimos en los miembros. Cuando vimos los miembros, los músculos intrínsecos son los que comienzan en un hueso y terminan otro, pero siempre abarcando huesos del miembro, ya sea torácico o pélvico, no es que vienen de otro lado. ¿Sí? Esa es la diferencia entre extrínseco e intrínseco. Los intrínsecos son los que yo traté acá de destacar, marcándolos, creo que están todos, no sé, bueno, acá me queda una partecita sin pintar, pero son estos que están marcados acá de color verde. Todos esos músculos son los intrínsecos. Algunos no se van a ver muy bien, pueden estar medio tapados, pero estos son los músculos intrínsecos. Por ejemplo, el que está con el número 11, ya sea el A y el B, son dos partes del mismo músculo. El tiroaritenoideo, ¿ven? Desde el tiroides al aritenoides. El 11A y el 11B, el 11 en sí, son músculos intrínsecos porque van desde el cartílago tiroides y se van hacia el aritenoide. Del tiroides al aritenoide. Por eso se llaman tiroaritenoideo. Bien. Uno de los que ya mencionamos, y es uno de los que más tienen que prestar la atención, porque es casi el único encargado de provocar la dilatación de la hendidura de la glotis, o de esa rima glotidis, para que se amplíe, se dilate ese espacio en forma de rombo. Bueno, es el que ya mencionamos, que es este que está con el número 3, el cricoaritenoideo dorsal. Ese es uno de los principales músculos abductores de la laringe. ¿Por qué le damos tanta importancia? Porque si esos músculos no funcionan bien, los cartílagos aritenoides no se pueden abducir normalmente. Entonces, si no se pueden abducir, la hendidura de la glotis queda con un tamaño insuficiente y puede provocar problemas para el paso del aire. Y si hay un problema del paso del aire, el animal no puede hacer un buen intercambio gaseoso entre los pulmones y la sangre. Y si no hay un buen intercambio, generalmente eso lo vamos a ver traducido porque estos animales, sobre todo si nos basamos en los equinos, van a tener un mal desempeño deportivo. Y sí, eso es lógico porque no les va a llegar suficiente cantidad de oxígeno, no van a poder eliminar suficiente cantidad de dióxido de carbono, entonces los músculos van a empezar a fatigarse. Van a fatigarse y ese animal no va a tener un buen rendimiento deportivo. Además de que posiblemente también se escuchen algunos ruidos anormales en la laringe. Eso también es una de las consecuencias de cuando fallan estos músculos y no se mueven normalmente los aritenoides y no hay
una buena dilatación de la hendidura de la glote, bueno, trae todo una cosa aparejada a la otra. Entonces, bueno, uno de los músculos que tal vez más importancia le damos es el cricoaritenoideo dorsal, también tiene uno ahí muy pegadito, que es, en este caso también es, perdón, es aductor, no es abductor, no dilata, está con el número 14, sino que al revés, es un músculo que se encarga de cerrar, que es el cricoaritenoideo lateral, está con el número 14. ¿Sí? Ese también es un músculo muy cerquita del cricoaritenoideo dorsal, está el cricoaritenoideo lateral. Fíjense que va como por el costado, no va por arriba, sino que va por el costado. Bueno, estos músculos todos son músculos pares. Todos son músculos que se repiten de un lado y del otro. Todos son músculos pares. Acá estamos viendo, fíjense, una disección muy fresca. Prácticamente esto no tiene ningún tipo de líquido de conservación, nada. Ese es el color rosado que generalmente vemos en la mucosa. Acá se ve la epiglotis, ¿ven? Que tiene un aspecto bien de lengüetita, es blandita, es elástica. Ahí tenemos parte de los cuernitos del aritenoide. El pliegue ariepiglótico que conecta el aritenoide con el epiglotis. Bueno, acá estamos viendo el cartílago tiroides, todo esto, ahí está la prominencia laringea, miren, esto es lo que se nota perfectamente, prominencia laringea, acá sigue todo el tiroides, y acá se nos pierde un poquito el contorno del tiroides porque está tapado por este músculo, ¿ven? Ese pedazo ahí como un pedazo de carne, eso es músculo, que es el cricotiroideo, ¿sí? Va desde el cricoides al tiroides, es un músculo intrínseco, ¿sí? Ese músculo no cumple muchos roles en realidad, más que traccionar un poquito el cartílago tiroides hacia caudal. Pero acá, este es el que tenemos que nuevamente remarcar. Ahí arriba, el cricoaritenoideo dorsal, y ahí se ve un pedacito del cricoaritenoideo lateral. No sé qué número lo tapé, no alcanzo a ver el número. Bueno, ese es el cricoaritenoideo dorsal. Este es el que ya mostramos. Ahí está el cricoaritenoideo dorsal de un lado, el lado derecho, y acá está el cricoaritenoideo dorsal del lado izquierdo. Bueno, y ahí se ve un pedacito, no mucho, pero se ve un pedacito del cricoaritenoideo lateral. Casi nada. Bien. Bueno, y al quitarle un pedazo al cartílago tiroides, que es este grandote que está acá, si yo le saco un pedazo a la lámina del cartílago, le recorto, fíjense el aspecto que tiene el cartílago, bien hialino, por eso se ve de color blanco. El cartílago tiroides es uno de los que se puede llegar a osificar con el tiempo, se endurece, se osifica, pero si yo le saco un pedazo, voy a poder observar internamente estos músculos que están ahí, que son los tiroaritenoideos, ¿sí? Los tiroaritenoideos. Está el músculo ventricular, o también llamado músculo vestibular, y el número 9, si no me equivoco, no, el número 10, perdón, es el músculo vocal, ¿sí? El músculo vocal que está medio tapado, el músculo vocal. Bueno, el músculo vocal, es el que va a formar parte de la cuerda vocal. Este chiquito que está ahí, que no se ve bien hasta dónde llega, ese que está ahí con el número 10, perdón, es el músculo vocal, el que va a formar la cuerda, junto con esto. Acá está demasiado grande, está muy grande el ligamento vocal, pero bueno, acá tenemos ligamento vocal junto con el músculo vocal y además la mucosa que reviste. Esto es un esquema donde están los cartílagos, un esquema de una vista interna de la laringe, donde se le ha quitado toda la, ¿cómo se llama? Toda la mucosa, absolutamente toda la mucosa, y se han dejado algunos de los ligamentos que también conectan cartílagos entre sí. Bueno, acá está justamente el ligamento vocal.
Este que está acá es el ligamento que va desde el proceso vocal del aritenoides hacia el cartílago tiroides. Entonces, justamente acá va a quedar pegadita el músculo vocal y además todo revestido de mucosa. Todo revestido de mucosa. Ahí se alcanza a ver. Bueno, esto es más o menos parecido a la imagen anterior, nada más que es una foto, y se ha mantenido la mucosa. Voy a tratar de más o menos hacer el recorrido del cartílago aritenoides. El aritenoides, ahí estoy llegando a la zona del proceso vocal, me voy para arriba, bueno, me tengo que ir bastante más arriba, donde está el proceso muscular, donde hace así, y eso es el cuernito del aritenoide, el número 1. Bueno, justamente donde está el número 10, ¿ven? Justamente donde está el número 10 es donde está la cuerda vocal, ¿sí? Justamente estamos viendo la cuerda vocal del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho. Estamos viendo una imagen interna, un corte y una imagen interna donde se ha mantenido la mucosa y se puede apreciar la cuerda vocal. Si yo le quito, lo pelo esto, le quito la mucosa, debería encontrar el músculo vocal, el ligamento vocal, todo pegadito, uno al lado del otro. Bueno, todo eso que ustedes ven ahí es la cuerda vocal. La cuerda vocal. Del otro lado, repite lo mismo, sí. Perdón. En la primera diapositiva que mostró de los músculos intrínsecos de la laringe, Sí. el hueso, el músculo 11, que está marcado como 11, después hay un 11A. ¿Ese 11A sería parte de ese músculo 11 o sería otro músculo diferente? No, este músculo, el 11, acá no sé por qué no está descrito. El 11 tiene dos partes. Esta parte de adelante, que se llama músculo ventricular, o músculo vestibular, como quieran llamarlo, es más o menos lo mismo. Músculo ventricular y el número, nos faltaría acá esta parte de acá, está todo para que voy a borrar un poquito porque no se entiende nada. A ver, vamos a borrar acá, que no se ve. Bien. Ahí está marcado el 11B. No está muy clara la imagen. El 11B es esto. ¿Sí? Que no está acá, no sé por qué no está explicado, me faltaría ponerlo, porque el 11B es el músculo vocal. Esto. 11A, músculo vestibular o ventricular. Músculo 11B, músculo vocal. ¿Sí? En su conjunto, a los dos, a este que está adelante y al músculo vocal que está por detrás, se los suele denominar músculo en realidad, tiroaritenoideo. Es como que está separado en dos partes. El músculo tiroaritenoideo está separado en dos porciones. Una parte más craneal, que es el músculo ventricular, y una parte más caudal, que es el músculo vocal. ¿Sí? No sé si me expreso lo que quiero decir. Sí, quedó claro, gracias, Perfecto. profe. Bueno. Entonces el vocal sería más parte caudal. Claro, el músculo vocal está más atrás y el músculo, acá sería el número 12, el músculo ventricular está más adelante. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Como entre medio de los dos, si retomamos esa imagen, ¿a dónde se me fue? Ven, entre medio de los dos, de las dos partes, entre medio de los dos no hay músculo, están separados. Entre la parte ventricular y la parte vocal hay una separación. Esa separación que existe entre los dos músculos, que en algunas especies no está, sino que están bien pegaditas esas dos porciones, ¿sí? Por ejemplo, eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la vaca. En la vaca estas dos partes están pegadas, no hay una separación, no hay ningún espacio entre los dos músculos. Bueno, pero en el caballo sí, también ocurre en el perro, en los cerdos. Bueno, eso que queda entre medio, esa separación que queda entre medio, como hay un espacio, la mucosa, que sería, a ver si tengo una imagen, ahí está, vamos a borrar acá, la mucosa, la membrana que tapiza todo ahí adentro,
como se va pegando a todo